Evelyn Torrey fue arrestada injustamente en Estados Unidos por un crimen cometido por su novio, pero cuando un millonario la contrató poco después y vio de lo que era capaz la mujer, el mundo quedó en shock. Evelyn atravesó la puerta del complejo penal, pero nadie esperaba afuera. La madre de Evelyn murió el año pasado, pero nunca esperó que su hija saliera de prisión. A su padre nunca lo había conocido y no sabía de otros parientes. Al dar el primer paso hacia su libertad, se encontró tan sola como el día que entró. Ella solo caminó a la parada de autobús más cercana y compró un billete con el mismo poco dinero que tenía cuando fue arrestada. Después de unos minutos en el autobús, Evelyn notó lo cansada que estaba. Mirando el mundo a través de la ventana, dejó que las lágrimas fluyeran en silencio, sin que nadie más en el autobús se diera cuenta de lo que estaba pasando. Evelyn había pasado 3 años en prisión, un tiempo lleno de desesperación, angustia, dolor, miedo y humillación. A veces parecía que esta pesadilla nunca terminaría. Cuando se encontraba intimidada por otras presas o en una situación de la que no veía salida, se refugiaba pensando en su trabajo. Evelyn era una fisioterapeuta capacitada en terapias de rehabilitación. Ella era realmente competente. A veces el médico de la prisión bromeaba diciendo que hablaría con la administración del lugar y les pediría que le prolongaran la pena, porque Evelyn era como su mano derecha allí dentro, que le facilitaba todo el proceso de trabajo. Resulta que eso no sonó como un cumplido para Evelyn. Era una mala broma y la asustó mucho. Después de todo, ese médico no era más que un holgazán con un largo historial de actitudes simplemente inaceptables hacia sus presas. Y dada su trayectoria, trabajó en la sanidad penitenciaria siguiendo el juramento de la forma más sagrada posible. Era tranquila y atenta a las presas enfermas. Como la falta de medicamentos y equipos era una constante en el interior, la joven profesional tuvo que desarrollar un método alternativo de rehabilitación para aplicar a las detenidas, completamente adaptado a los confines de la prisión. Así logró aliviar muchos problemas de dolor en las articulaciones y la columna. Siempre había una cola de gente esperando para verla, y no eran solo las presas que querían. Funcionarios de la administración e incluso algunos guardias insistieron en ahorrar dinero en fisioterapeutas particulares, pero a pesar de ese reconocimiento, el hecho era que ahora estaba sola en el mundo, dentro de un autobús. Su talento y metodología no servirían de mucho, ya que nadie contrataría a una ex prisionera, especialmente después de haber sido condenada por complicidad en un robo. Ningún cliente en su sano juicio la dejaría cruzar el umbral de su residencia si supiera sobre su pasado. Pero lo que nadie sabía era que Evelyn no era una delincuente, sino una víctima que terminó siendo calumniada. Y todo es por su amor por David. Se conocieron cuando Evelyn cuidaba a su abuela. 2 veces por semana iba a la casa de la señora y aplicaba sus técnicas terapéuticas para aliviar el dolor de espalda y un pie torcido. Era común que David pasara por casa de su abuela y llevara pan y dulces, los cuales decía que eran recompensas por el esfuerzo de los ejercicios que Evelyn le pasaba. Cuando David habló con Evelyn por primera vez, su voz inmediatamente hizo que el corazón de la fisioterapeuta diera un vuelco. Se sintió flotando, completamente envuelta por ese chico tan cálido y hermoso. David no tardó mucho en cobrar valor e invitar a la joven a cenar a un encantador restaurante del barrio. Ella aceptó, y desde entonces Evelyn y David entablaron una relación seria, con promesas de compromiso para el año siguiente y otros planes a largo plazo. Los jóvenes se amaron durante varios meses, hasta que un día la policía entró a la casa de Evelyn y se la llevó, mientras su madre gritaba y lloraba, sin entender lo que estaba pasando. La hija era perfecta, ¿cómo podía la policía llevársela así? Durante la investigación subsiguiente, Evelyn descubrió que David era en realidad un adicto al juego y un ladrón que se había aprovechado de su propia novia. Como era un terapeuta de rehabilitación, educada y muy buena en su profesión, los clientes más antiguos confiaban en Evelyn, hasta el punto de dejarle hasta la llave de la casa o apartamento para facilitar sus consultas a domicilio. Esto ocurría principalmente cuando el paciente estaba postrado en cama o tenía mucha dificultad para moverse. Resulta que días antes algunas casas y departamentos de la ciudad habían sido asaltados, pero el ladrón dejó aparecer su rostro en las cámaras de seguridad. Ese ladrón era David. Justificó sus acciones diciendo que necesitaba pagar las deudas de juego. Cuando la policía quiso saber cómo consiguió las llaves de esas casas, dijo que su novia se las había proporcionado. Cuando la policía confirmó que todas las casas robadas de David pertenecían a pacientes de Evelyn, el hombre fue aún más lejos y dijo que Evelyn sabía de su deuda y que fue ella quien lo incitó a entrar en esas casas y robar cualquier cosa de valor, porque ella lo amaba y haría cualquier cosa para asegurarse de que él no tuviera problemas con los
cobradores de apuestas. La vida de la joven se vino abajo de un segundo a otro. No pudo demostrar ante el juez que no había sido autor intelectual de ningún delito y que, al igual que sus pacientes, también había sido víctima de un robo cometido por su propio novio. Y así los dos terminaron condenados y teniendo que pagar con la libertad en diferentes prisiones. En su punto más bajo en prisión, Evelyn incluso pensó en acabar con su propia vida, pero una compañera de celda le quitó esa idea de la cabeza. La colega dijo que la tristeza y el dolor purifican el alma para que siga viviendo y haciendo el bien, y esa sería su salvación. Evelyn nunca olvidó esas palabras. Cuando se bajó del autobús, estaba de regreso en el departamento donde había vivido con su madre antes de su arresto. Ahora la propiedad estaba completamente vacía y en silencio, ya que su madre ya no estaba allí. Aunque no fue fácil volver a ese lugar en esas condiciones, Evelyn trató de ser fuerte y recuperarse. Ella aguantaría allí y no se daría por vencida rápidamente. Lo principal ahora era no desanimarse, no quejarse de la vida y buscar un trabajo, fuera el que fuera, para al menos llevar la vida por buen camino. Para volver a conectar con antiguos compañeros de profesión, reactivó sus redes sociales y su antiguo número de teléfono. Y en una de sus salidas, Evelyn se animó y fue al cementerio a visitar y limpiar la tumba de su madre. Durante su oración no vio pasar el tiempo y cuando salió del cementerio ya era de noche. De camino a casa recibió una llamada de un antiguo colega profesional. Eran buenos amigos antes de todo ese alboroto. Él dijo que existía la posibilidad de que Evelyn pudiera conseguir un trabajo en atención médica si estaba interesada. Una familia adinerada necesitaba urgentemente una enfermera para su hijo. Terminó en una silla de ruedas después de un accidente de motocicleta y las enfermeras que habían sido contratadas hasta ese momento no pudieron manejarlo por mucho tiempo. El comportamiento del joven era demasiado extremo e impactante para la mayoría de la gente, así que el padre accedió a contratar a cualquiera que pudiera tolerar la difícil naturaleza de su hijo. Evelyn ya había pasado por tantas cosas terribles en el complejo penal que sentía que ya nada podía sacudirla. Además, necesitaba desesperadamente una ocupación y accedió sin dudarlo. 3 días después llegó a su nueva dirección de trabajo. Era una mansión con puertas enormes, un amplio césped y un completo sistema de seguridad, incluyendo cámaras de video y hombres que solo la dejaron pasar después de revisar su bolso y todos sus documentos. No tenía idea de que ese trabajo cambiaría su historia para siempre. Para alguien que dormía y despertaba en una celda hasta hace poco, entrar en una mansión era como estar en un castillo de cuento de hadas. Todo allí sorprendió a Evelyn. Siguiendo al ama de llaves, entró en una oficina enorme, donde la esperaba un hombre canoso. Tenía ojos vivos y decididos que parecían perforar la piel del joven fisioterapeuta. El hombre se presentó como el señor Lincoln y explicó que su hijo, Harry, necesitaba una enfermera con experiencia. Lincoln dejó en claro de inmediato que esta cuidadora haría largos turnos y no debería darse por vencida, ya que el trabajo no sería fácil. Si Evelyn sintiera que podía manejar estas condiciones, podría comenzar de inmediato. Evelyn estuvo de acuerdo con todo y luego el señor Lincoln le ordenó al ama de llaves que le mostrara todo a la joven. En cuanto dio la orden, se dedicó a otras cosas y se fue como si hubiera perdido por completo el interés por el fisioterapeuta. El ama de llaves no era una mujer joven, pero era amable y educada. Le mostró a Evelyn toda la mansión, le presentó a otros empleados y la condujo a la habitación preparada para que ella se hiciera cargo del heredero. El ama de llaves dejó sola a Evelyn para que se pusiera el uniforme y prometió acompañarla más tarde para conocer al paciente. Pero primero se encontró con Olivia, la esposa del señor Lincoln, una mujer joven y hermosa que se abrió a Evelyn en cuanto la vio con el uniforme, haciendo que la fisioterapeuta se sintiera muy cómoda, a pesar de que estaba conociendo a su nueva jefa. Olivia dijo que el temperamento del chico no era el mejor, pero que en el fondo tenía un buen corazón. Olivia era su madrastra, pero a Harry realmente nunca le había gustado. La mujer le pidió a Evelyn que tuviera paciencia y tratara de resistir por lo menos un mes, ya que la última contratada no duró ni la segunda semana. Evelyn no mencionó sus años en prisión, pero aseguró que está acostumbrada a situaciones complicadas y que hará todo lo posible por tratar al hijastro de Olivia. Cuando se conocieron por primera vez ese día, Harry no le prestó atención a Evelyn, no respondió a su saludo y ni siquiera miró a la joven. Simplemente se sentó en su silla de ruedas con los ojos pegados al fuego que ardía en la chimenea. Evelyn quería comenzar dándole a Harry un chequeo rápido, pero Harry no estaba de humor para cooperar. Al darse cuenta de que Harry no iba a moverse solo, Evelyn se acercó a él y empujó su silla de ruedas hacia la sala de procedimientos. Al chico no le gustaba que se le faltara el respeto a su falta de voluntad y llamó a la fisioterapeuta con varios nombres feos, pero eso no era nada comparado con las cosas que habían pasado por sus oídos en el pasado. Continuó haciendo su trabajo, ignorando valientemente la rudeza de su nuevo paciente. Durante el examen, Evelyn se dio cuenta de que la herida de Harry sí
sí era grave, pero sus manos se movían y mostraban reflejos, lo que significaba que tal vez su técnica desarrollada en prisión podría dar buenos resultados. Ella sugirió que Harry se sometiera a un tratamiento especial de masajes y ejercicio combinado con medicamentos para ayudar a restaurar la función motora. Por supuesto, Harry no tenía ninguna fe en Evelyn, ya que pensó que dejaría el cargo antes de que mostrara algún progreso. Pero la joven profesional no se dejó intimidar por la falta de confianza del paciente, y así empezó la vida de Evelyn en la mansión. El señor Lincoln y su esposa Olivia rara vez pasaban tiempo en la propiedad. Los otros sirvientes se movían por la casa en silencio y no hacían preguntas innecesarias. Al ver que sus insultos no lograban sacudir a Evelyn, Harry probó nuevos tipos de humillación. Ya le habían escupido en la cara durante un examen y le había derramado jugo en el uniforme. Evelyn pasó por todo esto sin perder los estribos ni bajar la cabeza. Después de que Harry le escupiera por segunda vez en la cara, Evelyn compartió un poco sobre su pasado, diciendo que conocía íntimamente el sistema penitenciario y que Harry, si continuaba con sus formas infantiles, debería estar preparado para sufrir las consecuencias. Harry no esperaba nada de esto. Todas las enfermeras contratadas hasta entonces eran muy sensibles y tenían antecedentes tan limpios como poco interesantes. Miró a la fisioterapeuta con curiosidad por primera vez, pero solo se rió, diciendo que su padre también estuvo en prisión hace mucho tiempo y que ahora debe haber cambiado su criterio de contratación. El caso es que después de esta conversación, Harry dejó de escupir e insultar a Evelyn, dejando que ella aplicara su método como mejor le pareciera. Poco a poco comenzó a obedecer a la nueva cuidadora e incluso a sentirse un poco más confiado con su desempeño. Un mes más tarde, el señor Lincoln llamó a Evelyn a su oficina. Evelyn no tenía idea de lo que este hombre poderoso y ocupado quería de ella. Al llegar al lugar, Lincoln preguntó sin rodeos: ¿estás pensando en dejar de trabajar aquí y cuidar de Harry? Sé que no es una persona fácil. Evelyn le aseguró al señor Lincoln que solo una cosa había cambiado. Harry ahora estaba cooperando y ella estaba comprometida a ver su recuperación hasta el final. El señor Lincoln estaba feliz con lo que escuchó de la cuidadora de su hijo y pensó que esta vez su intuición había funcionado. Había escogido a una persona con mano firme y propósito. El hombre sintió que tenía suficiente confianza en Evelyn para revelar una cosa más. No era solo el accidente lo que había dejado a Harry en un estado tan lamentable. Harry también sufrió porque había descubierto la traición de su prometida. Esto sucedió en una fiesta de amigos en una mansión al otro lado de la ciudad. Ya sospechaba que algo andaba mal con las desapariciones repentinas de su compañera, siempre en fiestas. Y en una de esas fiestas, después de ya haber bebido bastante, fue a buscar el baño del segundo piso de la casa. Fue entonces cuando vio a su propia novia besándose con un hombre que no conocía. Fue un shock para él. Harry bajó las escaleras y quería salir de ese lugar inmediatamente. Sabía que estaba emocionalmente exaltado y borracho, pero arrancó su motocicleta de todos modos. En el camino de regreso, la ira y la humillación lo hicieron acelerar más de lo habitual. La moto iba demasiado rápido para dar la vuelta y patinó. De milagro estaba vivo, pero la caída lo dejó atrapado en una silla de ruedas. Después de escuchar esta trágica historia, Evelyn juró que haría todo lo posible para ayudar a Harry a recuperarse. Los ojos calculadores del señor Lincoln finalmente cedieron y una lágrima rodó por un lado de su cara. Confesó que ya había hecho cosas malas en su vida y que ahora las estaba pagando. Habían pasado varios meses y un día Evelyn pidió 4 días libres. Se acercaba el aniversario de la muerte de su madre y había ahorrado suficiente dinero para hacer un pequeño monumento en su honor. La obra se instalaría sobre la tumba y estaba hecha de una piedra blanca muy hermosa y resistente. La joven aprovechó sus días libres para plantar flores alrededor de la tumba. Una vez que estuvo satisfecha, rezó para que su madre estuviera feliz, en caso de que estuviera viendo todo esto desde algún lado. Cuando Evelyn regresó a la mansión, encontró a Olivia llorando. Había una maleta al lado de la mujer. Olivia le dijo a Evelyn que ya no podía quedarse en esa casa. Harry había perdido completamente la noción y la estaba atacando, diciéndole al señor Lincoln que ella no era una mujer fiel y leal. Evelyn no podía creer que Harry estuviera haciendo algo tan bajo. Dejó a Olivia y fue directamente a la habitación del joven. Al entrar le dio una bofetada a Harry en la mejilla. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo ella. Si Olivia se va por tu culpa, yo también. Así que puedes seguir haciendo tu pequeña actuación sintiendo pena de ti mismo y huyendo de la realidad todo lo que quieras. Harry entonces soltó todo lo que había estado atascado en su garganta durante los últimos días. Dijo que Olivia nunca sería una mujer para su padre como lo había sido su madre, y que a Evelyn le pagaban para cuidarlo, no para sermonearlo, y que estuvo 4 días prácticamente solo mientras la fisio se iba a disfrutar de su vida con otros hombres. ¿Cómo te
atreves a decir tal cosa?, dijo Evelyn. Me atrevo y diré más, respondió Harry. Mientras tú estabas de fiesta, yo estaba aquí sufriendo por ti. Harry estaba furioso y se lanzó hacia adelante, permaneciendo de pie mientras gritaba que no podía vivir con otra decepción. Harry logró dar 2 pasos hacia ella y con un rugido fue al suelo. Fue en ese momento que Evelyn se dio cuenta de que su técnica había valido la pena. Corrió hacia el joven y lo ayudó a sentarse de nuevo antes de que todos esos ataques sin sentido comenzaran de nuevo. Harry entonces le confesó que se había enamorado de ella y que su imaginación había ido demasiado lejos. Se estaba muriendo de celos. Él prometió pedirle perdón a Olivia delante de su padre y todo el resto del personal de la mansión. Evelyn dijo que el hombre se había puesto de pie y había dado 2 pasos, y eso era lo que más importaba ahora. Un año después, Harry estaba completamente erecto, de pie sobre 2 piernas y con buen equilibrio, pero si quería caminar tenía que tener un bastón. Evelyn seguía a su lado, pero ya no como su cuidadora, sino como su novia. Estaba segura de que pronto ese hombre sería capaz de correr por el jardín. Harry convenció a su padre de invertir parte de su fortuna en una clínica de rehabilitación fisioterapéutica y psicológica de personas que se encontraban en una situación de vida difícil. Evelyn y Harry dirigían la clínica. Evelyn descubrió más tarde que su exnovio había sido arrestado nuevamente por robo y como reincidente recibió una sentencia severa y nunca más se lo volvió a ver. La mujer había conquistado su derecho a ser feliz, ya no se sentía sola y tenía un nuevo y noble propósito en la vida. Si te gustó la historia, por favor dale like a este video y probablemente ese otro video que está apareciendo en la pantalla en este momento también te va a emocionar. Buena sesión y hasta la próxima.